En la Biblia, la cuestión de sepultar o cremar a una persona no es tratada directamente en profundidad, y no existe un mandamiento específico que dicte que una forma de disposición del cuerpo sea correcta o incorrecta. Sin embargo, podemos analizar diversos pasajes y prácticas que se mencionan en las Escrituras para comprender cómo se ha abordado este tema a lo largo de la historia bíblica y qué principios podrían aplicarse a la hora de tomar una decisión en este sentido. A lo largo de la Biblia, el entierro ha sido la práctica cultural y religiosa más común en las comunidades hebreas y cristianas. En el Antiguo Testamento, vemos que la sepultura es la norma para los patriarcas y personajes importantes. Abraham, por ejemplo, compró una cueva en Macpela para sepultar a su esposa Sara, Génesis 11 y 19, y posteriormente él mismo fue enterrado allí junto a sus descendientes. De manera similar, Jacob, al morir en Egipto, pidió que su cuerpo fuera llevado a la tierra de Canaán para ser sepultado junto a sus padres, Génesis 49, 29-30. Esta preferencia por la sepultura se extendió en la cultura israelita y fue parte integral de la identidad y el respeto hacia los fallecidos. El entierro en la cultura hebrea estaba estrechamente ligado a la esperanza de la resurrección. En el Antiguo Testamento, aunque no se habla mucho de la resurrección, sí se sugieren ciertos pasajes, como en Daniel 12, 2, donde se menciona que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este concepto fue desarrollándose y cobrando importancia en la doctrina judía y, posteriormente, en la cristiana. La creencia en la resurrección de los muertos hacía que el cuerpo fuera visto como algo valioso, pues se esperaba que un día fuera restaurado por Dios. En el Nuevo Testamento, el entierro sigue siendo la práctica común. Jesús mismo fue sepultado en una tumba después de su crucifixión, y los relatos de los evangelios muestran que sus seguidores consideraban esta práctica como el acto apropiado y respetuoso. De hecho, la muerte y sepultura de Jesús se consideran momentos importantes en la narrativa de la fe cristiana. Los evangelios cuentan que José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y lo colocó en una tumba nueva, Mateo 27, 57-60. La sepultura de Jesús y su resurrección al tercer día son esenciales en la doctrina cristiana, ya que simbolizan la victoria sobre la muerte y la promesa de una vida eterna para los creyentes. Otro aspecto que merece atención es el simbolismo del cuerpo en las Escrituras. En la Biblia, el cuerpo humano es visto como templo del Espíritu Santo, según se menciona en 1 Corintios 6 y 19, donde el apóstol Pablo dice, «¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?» Este concepto de que el cuerpo es algo sagrado refuerza la idea de tratarlo con respeto incluso después de la muerte, lo cual ha sido un argumento a favor de la sepultura en muchas tradiciones cristianas, que consideran que el cuerpo debe ser preservado en la tierra en espera de la resurrección final. Sin embargo, la Biblia también contiene referencias a la cremación, aunque estas son más escasas y generalmente están asociadas a prácticas de juicio o destrucción. Por ejemplo, en el libro de Josué, después de que un hombre llamado Acán robó bienes consagrados, fue castigado con la quema junto a todos sus bienes, Josué 7 y 25. También en el libro de Amós 2, 1, se menciona que Moab fue juzgado por profanar el cuerpo de un rey edomita, convirtiéndolo en cal al quemarlo. Estos ejemplos muestran que, en el contexto bíblico, la cremación no se consideraba común y, en algunas ocasiones, estaba asociada con situaciones de castigo o deshonra, más que como una práctica honorable para los muertos. No obstante, es importante notar que estos relatos no condenan específicamente la cremación como una opción inapropiada para los fieles. Más bien, reflejan el contexto cultural y las prácticas de la época, en la que el entierro era la forma de disposición más común y respetuosa. En los tiempos antiguos, el proceso de cremación también era menos comprendido y, en algunos casos, asociado con prácticas paganas. En culturas como las de los moabitas o los cananeos, la cremación formaba parte de ciertos rituales que los hebreos consideraban contrarios a su fe. Esto probablemente influyó en la preferencia por el entierro y en la percepción negativa de la cremación en la Biblia. En la actualidad, muchas denominaciones cristianas no tienen una prohibición formal sobre la cremación, y la elección entre sepultura o cremación se considera, en gran medida, una cuestión de preferencia personal y cultural. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, permite la cremación siempre y cuando no se haga con la intención de negar la resurrección del cuerpo, Catecismo de la Iglesia Católica, 2301.
Esta aceptación de la cremación se ha extendido en muchas comunidades cristianas en respuesta a los cambios culturales y las limitaciones prácticas, como el espacio en los cementerios o los costos asociados. Un punto importante que también se discute es la capacidad de Dios para resucitar a los muertos independientemente del estado del cuerpo. Los cristianos creen que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, y que nada impide su capacidad para resucitar a una persona, incluso si el cuerpo ha sido destruido. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 35-38, aborda la cuestión de cómo será el cuerpo en la resurrección y explica que el cuerpo resucitado será diferente del cuerpo terrenal, usando la analogía de una semilla que muere para dar lugar a una nueva planta. Así, este pasaje ha sido interpretado como una afirmación de que, aunque el cuerpo físico sea enterrado o cremado, Dios es capaz de dar un cuerpo nuevo y glorioso en la resurrección. En conclusión, aunque la Biblia muestra una clara preferencia cultural por el entierro como la práctica habitual, no hay un mandato explícito que prohíba la cremación. La elección entre sepultura o cremación puede depender de la interpretación individual y de los valores de cada persona o comunidad. Si bien el entierro tiene una larga tradición en las Escrituras y se asocia con el respeto y la esperanza de la resurrección, la cremación tampoco impide la creencia en la resurrección, ya que la omnipotencia de Dios sobre la vida y la muerte sigue siendo una enseñanza central en el cristianismo. Al final, para aquellos que buscan tomar una decisión en base a la fe cristiana, es importante recordar que lo más significativo es la fe en la resurrección y la vida eterna, más allá del método específico de disposición del cuerpo. La Biblia enseña que el cuerpo y el alma son valiosos, y ambos serán restaurados en el tiempo de la resurrección. Así, tanto la sepultura como la cremación pueden ser vistas como actos de respeto, siempre y cuando se hagan con reverencia y en una disposición de fe en la promesa de Dios de vida eterna.